Hola, estimados estudiantes. Continuando con el Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional, hoy vamos a seguir hablando de los pares craneales. Corresponde a la clase de pares craneales bajos. Estos pares craneales bajos he dividido la clase en dos. Esta primera parte vamos a hablar específicamente del octavo par y del par número 12. Luego hablaremos del noveno y décimo, que comparten algunas funciones. Entonces, como les mencioné, esta primera parte, vamos a empezar con el octavo par craneal, que es conocido como el nervio de la audición. Tiene dos funciones, una que es la audición propiamente dicho, y la otra es el de equilibrio. Vamos a ver cómo lo hacen, cómo es su recorrido, dónde están los receptores. Realmente este nervio, que es el octavo par, sus receptores primordiales están en el oído interno. En el tallo cerebral, a nivel de la protuberancia del bulbo, tiene unos receptores donde va a ser un relevo que va a tomar diferentes vías, tanto para la audición como para el equilibrio. Y vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos específicamente aquí, como lo vemos, en el oído interno. En el oído interno, la parte del equilibrio va a tener una estructura específica, que es el ventrículo sacro y estos canales semicirculares, que es donde pasa un líquido llamado líquido endolinfático. Esta endolinfa, al tener ese movimiento, va a golpear unas células receptoras, que ya les voy a mostrar específicamente cómo ocurre, y ahí se da el equilibrio y sale este nervio, el vestibular. A nivel de esta porción, esta estructura que vemos acá, que es la cóclea, también hay líquido, está el líquido endolinfático. También su movimiento, en este caso va a ser la vibración de los sonidos, va a hacer que se muevan y va a tener unas células especializadas para percibir eso, que forman la audición. De ahí sale el nervio auditivo. Entonces hay dos ramitas, el vestibular y el auditivo. Se juntan y forman uno solo. Este que vemos acá es el nervio facial, el séptimo par, que comparte a nivel del conducto auditivo, comparte la distribución que tienen ellos dos. Muy bien, empecemos a hablar entonces. Aquí es al anterior era cortado un poco por la mitad para tratar de mostrar esta endolinfa. Aquí ya vemos completamente la estructura de la cóclea, el ventrículo sacro y los canales semicirculares. Hay tres canales semicirculares, uno anterior, uno posterior y uno lateral. ¿Para qué? Para poder percibir todos los movimientos cefálicos anteriores, posteriores, de rotación y laterales. ¿Sí? Ahí están, cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Si le hacemos un zoom a esta porción, que es la ampolla, esto se llama ampolla de los canales semicirculares. Si hacemos un zoom en este pedacito, aquí lo vemos, por ahí pasa el líquido endolinfático. Entonces, cuando hay movimiento de la cabeza, mueve esta cúpula que vemos acá. Y al mover esa cúpula hay movimiento de los estereocilios. Estos estereocilios son las células especializadas del equilibrio que van a percibir finalmente el movimiento cefálico y le van a enviar la señal al cerebro y le van a decir: está anterior, está posterior, está rotando o está hacia los lados de la cabeza. Ahí como la ven, así es como se da el equilibrio. Algunas personas que tienen una disfunción de esto, ya sea por un motivo traumático, por un motivo infeccioso o por una causa idiopática, o una causa desconocida, como es el vértigo paroxístico benigno, esta función de estereocilios se empieza a perder un poco, ¿sí? ¿Y qué pasa? El cerebro no es capaz de percibir, porque finalmente el equilibrio lo percibe el cerebro y sabe, y ya les voy a mostrar por qué. El cerebro deja de percibir la posición cefálica y aparece un trastorno del equilibrio, que es el vértigo. Es una sensación muy horrible, algunas personas lo han tenido quizás, y es una sensación de muerte, básicamente porque el cerebro pierde la capacidad de encontrar la cabeza dónde está. Entonces él interpreta como que no sé, se fue la cabeza y se perdió, se murió. Entonces es una sensación muy, muy, muy fea, pero realmente pues ese síntoma no pasa a mayores. Así es como se da el equilibrio. ¿Y qué pasa? Salió entonces el nervio vestibular y va a hacer un relevo, una sinapsis a nivel
de protuberancia y del bulbo, que son los receptores vestibulares. Hay un receptor vestibular superior, hay uno inferior, hay uno medial y hay uno lateral. El superior se encuentra en la protuberancia y los otros restantes van a estar en el bulbo. Él hace sinapsis con el superior, con el medial y se va hacia el lado contralateral, hace contacto con el fascículo longitudinal medial ascendente, pasan por los folículos superiores, finalmente van a llegar ¿a dónde? Van a llegar al tálamo, ¿sí? Pasan por el tálamo y se van ¿hacia dónde? Hacia el parietal, hacia el lombillo parietal inferior, muy pegado al temporal, que es donde están las células especializadas sensoriales del equilibrio, de la percepción del equilibrio. Ahí está. Por eso, muchas personas que puedan tener una lesión parietal, una ACV, un tumor, un trauma, pueden tener dentro de sus síntomas un trastorno del equilibrio, una sensación vertiginosa. Entonces, claro, hasta ahí, cómo se forman aquí, lo vemos chiquitico, el utrículo, el sacro, esos canales semicirculares, cómo sale el nervio vestibular, tiene contacto con el núcleo vestibular superior, con el medial, pasa hacia el lado contralateral, asciende con el fascículo longitudinal medial ascendente, pasa por los folículos superiores y tiene contacto también, ¿saben con quién? Con los núcleos del tercer y cuarto par y también con el sexto a nivel de la protuberancia. ¿Por qué tienen contacto con los núcleos de estos pares craneales? Quizás muchas personas han podido salir de viaje, han estado en un vehículo y se han mareado, ¿sí? ¿Por qué se marean? Por los cambios que hay en los movimientos oculares y las señales sensoriales que ingresan, ¿sí? Son muchas señales sensoriales de movimientos y de movimientos oculares que van a repercutir finalmente sobre esta vía vestibular y van a producir ese mareo, porque el cerebro no es capaz de percibir los movimientos, la velocidad y los movimientos oculares, todo eso al mismo tiempo, no es capaz de percibirlo y finalmente pierde ese equilibrio, aparece el mareo, pueden aparecer náuseas también y pueden aparecer vómitos también. ¿Qué otra función cumple entonces estos núcleos vestibulares? Así como tiene contacto con el superior y medial, también va a tener contacto con el lateral y con el inferior. ¿Para qué? Para finalmente pasar. Una parte va directa, la otra se hace contralateral y viajan junto con el fascículo longitudinal medial, pero su fibra descendente y van a tener contacto con fibras propioceptivas. Espinocerebelosas. Las espinocerebelosas tienen que ver con la postura, ¿sí? Me determinan a mí la postura. Entonces, tanto el oído interno con esa vía, la vía espinocerebelosa y el fascículo longitudinal medial viajan hacia el parietal para percibir la postura y saber. ¿Qué pasaría si no existiera todas estas vías vestibulares, espinocerebelosas y el fascículo longitudinal medial? Si no existiera todo este circuito del equilibrio, ¿qué pasaría? Pues muy fácil, nuestra cabeza se iría hacia los lados, el cuerpo iría por otro lado, ¿sí? No se mantendría mi postura erguida, por ejemplo, o mis movimientos torácicos y de miembros inferiores tampoco estuvieran en acorde con el equilibrio y nos podríamos caer. También estas fibras van a tener contacto con ¿cuál? ¿Con cuáles vías? Con vías cerebelosas, ¿sí? Con vías córtico-cerebelosas, también porque me dan el tono postural y me ayudan también a mantener el equilibrio. Entonces, fíjense que todo este circuito del equilibrio es muy grande porque se necesitan las vías vestibulares, las vías sensoriales, las vías cerebelosas y las vías de los pares craneales oculares. Es una gran vía y por eso es que llevamos este orden, ¿sí?,
de circuitos para poder entender estos circuitos cerebrales tan complejos, porque ya entramos a ver cosas más profundas, más específicas. Vamos a seguir entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la parte de la cóclea, de la parte de la audición de este órgano. Entonces resulta que, como vemos, la vía auditiva va a tener un estímulo por el oído, lo que es el pabellón auricular, todas estas irregularidades que vemos acá en nuestra oreja es para poder percibir el sonido de diferentes direcciones y no tener que hacer como otras especies de poder dirigir nuestra cabeza o nuestro pabellón auricular hacia donde viene el sonido. Entonces, gracias a la posición de la oreja y las irregularidades que tiene, podemos percibir el sonido de todas las direcciones. Eso entra por el conducto auditivo externo, toca la membrana timpánica. Ese sonido hace mover esos huesecillos que conocemos como el martillo, estribo y yunque, martillo, yunque y estribo. Finalmente el estribo va a tocar sobre esta ventana oval, que hay otra membrana timpánica interna. Esa membrana timpánica interna se va a mover también y esa vibración se va a seguir sobre la endolinfa, el líquido endolinfático, que es esto que vemos acá. Y eso se va a mover, esa endolinfa, y va a hacer mover todas estas células ciliadas externas, células ciliadas internas, que son los que van a percibir y convierte eso en una vía sensorial, que es la audición. Y así es como podemos oír. Se forma lo que es el nervio auditivo, ¿sí? Pasa por el ganglio espinal, que es una vía de relevo, y va a continuar hacia ¿dónde? Hacia los núcleos auditivos del bulbo raquídeo. Entonces, volvemos al recorrido. Sale el nervio auditivo, ¿sí? Llega lo que es al núcleo de la coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Estos dos que vemos acá. El núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal. Aquí están ellos dos. Se encuentran ahí en la frontera entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Están ahí pegaditos, ahí sí como el vestibular, el vestibular superior, que está en la frontera entre protuberancia y bulbo. El núcleo coclear ventral y el núcleo coclear dorsal también están ahí. Entonces, ¿cuál es su recorrido? El núcleo coclear dorsal sigue directo sobre esa misma vía, si es derecho, sigue por la vía derecha, y el núcleo coclear ventral se hace contralateral, pasa junto con el menisco medial, el menisco lateral, ¿sí? Que es vía sensorial sensitiva, pasa por los colículos superiores, llega al tálamo y finalmente va a llegar a la corteza cerebral, donde al temporal, a la parte casi medial del temporal, y es esta que vemos acá, ¿sí? Donde está el giro temporal transverso. Aquí están, ¿sí? Los que les gusta la nomenclatura anterior, pues son los núcleos de Henrich, donde está toda la audición, una de cada lado. Por eso, una lesión cortical unilateral no me va a generar una hipoacusia. Tiene que haber una lesión temporal bilateral de la corteza auditiva para poder tener ya una hipoacusia. Muy bien, vamos a continuar entonces con el nervio accesorio. El nervio accesorio es muy bonito porque cumple la función del no sé y no me importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque inerva los músculos externos cleidomastoideos y el trapecio. El trapecio eleva los hombros, hace el no me importa, y los externos cleidomastoideos hacen la rotación de la cabeza. Entonces, no sé, los externos cleidomastoideos y los trapecios, el no me importa. Y eso es dado por el nervio accesorio o el nervio espinal. Este nervio
sus receptores van a estar ¿en dónde? En la médula espinal. ¿Sí? Nos salimos un poquito del tallo y nos vamos hacia la médula espinal. Las primeras porciones espinales van a estar en los núcleos. Ya les voy a mostrar cómo es. Como es un núcleo motor, como es un nervio motor, entonces la orden sale ¿de dónde? De la corteza cerebral, del homúnculo motor. Recuerden allá el homúnculo motor, si no lo recuerdan muy bien, por favor vuelvan a la clase anterior, repasen el homúnculo motor y aquí está en la corteza, en el área motora primaria. Damos la orden voluntaria del movimiento de la cabeza, viaja, pasa por la cápsula interna, brazo posterior, pasa muy cerquita del núcleo ambiguo, llega al bulbo raquídeo, se decusa a nivel de las pirámides vulvares y va a conectar ¿en dónde? Va a conectar en los receptores de su en los núcleos, de este nervio, que es C2, C3, C4 y C5. Ahí finalmente es donde llega. Y de ahí salen las raíces nerviosas de este nervio que van a inervar finalmente ¿dónde? Van a inervar el núcleo de mastoideo y el trapecio que vemos acá, ¿sí? Uno de cada lado. Y finalmente pues va a dar la orden que les menciono. Este núcleo mastoideo derecho rota la cabeza hacia el lado contralateral y este núcleo mastoideo izquierdo rota la cabeza hacia el lado contralateral. Y el trapecio pues de cada lado va a mover los hombros. Muy bien. Eso es lo que les traía hoy. El octavo par y el par número 12. Estén pendientes porque viene la segunda parte de los pares bajos. Muchas gracias por estar en la clase.